¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio, el número 24 del Dr. Cáceres. Aquí estamos como en parada militar, esperándolos a ustedes y ustedes deben estar esperándonos a nosotros como mensaje a la nación. Así que bienvenidos a este programa que es súper patriótico. ¿Cómo está Sergio? Bienvenido a nuestro podcast y al episodio 24. Sí, así es, Augusto. Un saludo para todos. Y sí, a puertas de fiestas patrias, y una reflexión o varios temas para reflexionar justamente, porque siempre nos une estas conversaciones para saber por qué estamos aquí y tan cerca a un 28 de julio, que no debe ser un 28 de julio más. Es importante acordarnos de todos los acontecimientos que van pasando, pero principalmente que este país, que es nuestro país, realmente salga adelante con todos nosotros. Indefectiblemente, como debe de ser, como tiene que ser. 28 de julio no es una fecha cualquiera, es una fecha en la cual la patria se puso en marcha. Es una fecha en la cual el Perú inició una nueva era. Es un momento en el cual todos nos debemos de sentar a reflexionar qué hacemos como ciudadanos y qué hacemos como peruanos para que este Perú cambie, para que este Perú no sea solo lágrimas y lamento, porque aquí de quejas nos tienen verdaderamente hasta la coronilla. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué estás haciendo tú en tu casa, en tu barrio, en tu club, en tu oficina, con tus amigos, con tus parientes? ¿Qué estás haciendo por el país? ¿Qué estamos haciendo todos por el país? ¿Y qué reflexiones podemos tener, mi querido Sergio? Yo tengo una que a mí me llama particularmente la atención y que he estado analizándolo en estos últimos días, en la cual se ha celebrado, por ejemplo, el 23 de julio, un aniversario más de el martirologio, la inmolación de José Abelardo Quiñones en la guerra del conflicto con el Ecuador en 1941. Un joven de 27 años tenía este valeroso, hoy gran general del aire, José Abelardo Quiñones, y quien decidió que en un momento determinado, cuando ya no había que echarle al enemigo, se echó él. 27 años, toda la vida por delante, todo un mundo por delante, y decidió que en ese momento tan difícil tenía que inmolarse. Y esa fecha, mi querido y estimado Sergio, conjuntamente con el 8 de octubre, cuando en un momento determinado Grau decidió hacerle frente a toda la escuadra enemiga ahí en Puntangamos, un 8 de octubre de 1879, hace muchísimos años atrás, también se inmoló por la patria, por nosotros. Y Bolognesi un 7 de junio decidió luchar hasta quemar el último cartucho, y Cáceres nunca se rindió, no se rindió ni en las batallas que hubieron antes de la caída de Lima, ni se rindió en la Breña, y sacó la cara por el Perú. ¿Qué pensarían ellos, mi querido Sergio, queridos amigos? ¿Qué pensarían ustedes si ese día se declara feriado, todo el mundo panza arriba, nadie va a trabajar, todo el mundo happy land, y le preguntas a la mayoría y saben por qué están de fiesta? Pucha, creo que fue un tema de un aviador. No, la verdad que no sé. ¿Cómo es posible que todos quieran tener feriados en un país con tantas carencias, ¿no? ¿Y qué pensarían nuestros héroes patrios si esos días se dedica para que todo el mundo holgazanee en un país que necesita la productividad? En verdad, yo creo que hasta la Inmaculada Concepción se amargaría con nosotros, porque están poniendo feriados los días que deberían todo el mundo estar trabajando para servir mejor a Dios y a la patria. Esa es mi opinión. Yo verdaderamente veo, porque la mayoría de los peruanos que salen todos los días a trabajar no tienen feriados. Salen a trabajar. Este es un feriado para todos aquellos que pues tienen un puesto fijo, que tienen un sueldo, y el resto, que son la mayoría, el 75% de los peruanos, tienen que salir a romperse el lomo. ¿Para qué? Para poder emular. Ellos son los que emulan más. Todos aquellos que salen todos los días a trabajar y sacarse la mugre son los que mejor emulan a nuestros héroes. Y esa es una reflexión de fiestas patrias. Esa es una reflexión de las muchas que podemos hacer.
Totalmente de acuerdo, Augusto. Incluso justo el feriado estuve almorzando con unos amigos y unos amigos extranjeros y me decían, oye, ¿cómo son las fiestas patrias aquí? No sé qué. Y le digo, bueno, la primera reflexión que te puedo dar, querido mío, en mexicano, es que yo he vivido las fiestas patrias mexicanas y es una alegría, un jolgorio en las calles. Acá no, acá todo el mundo se va de viaje. Entonces, claro, bueno, fiestas patrias en Perú, ¿a dónde me voy? Ojalá hubiera mucha gente que realmente celebre las fiestas patrias viajando, pero no, es un momento para irse del Perú. Entonces, es como que no tiene mucha concordancia. No hay relación. No hay una relación. No hay una relación. Y después se ha perdido cada vez más esa alegría, esa fiesta. Sí, ahora lo vamos a ver en el programa, ¿no? Están las tradiciones que todavía uno ve por televisión, el desfile, el discurso, pero la festividad patria se ha perdido ya la gente como que, bueno. Pero esa alegría es contagiosa cuando Sí, se da, ¿no? sí. Yo me acuerdo, y lo voy a sacar nuevamente a colación porque es el referente más cerca que tenemos, que tengo yo, y que tenemos, lo digo con Sergio, porque estuvimos juntos en el Bicentenario. Sí. Nos armamos de alma, vida, corazón y festejábamos todos los fines de semana, desde junio, fines de junio hasta julio, todo julio, creo que nos pasamos hasta agosto, Sí. todos los fines de semana teníamos, pero fiesta criolla en todos los parques del distrito. Y te contagiaba porque los chicos salían, los niños que iban ahí, que hacían parte del espectáculo, contagiaban a los otros niños que habían ido y todos salían a bailar la marinera, que zapateaban, ¿no? O sea, todo el mundo cantaba los valses, ¿no es cierto? Y después la gente salía pues y bailaban el carnaval arequipeño y salía uno, yo soy arequipeño, y salían y bailaban el guaylas y decían otro, yo soy huancaíno, y sacaban pecho y todo el mundo estaba emocionado y una emoción que repartimos en todos los rincones del distrito que nos tocó. Hoy en día nadie hace nada, discúlpenme, pero en San Isidro ni siquiera han hecho ondear la bandera. Queridos amigos y Sergio, construimos el asta más alta del Perú, que aún sigue siendo el asta más alta del Perú, 60 metros de alto, que se veía desde el Mar de Grao. Hicimos la bandera más grande, 600 metros cuadrados, y la izábamos casi todos los días. Y por supuesto que en 28 de julio estuvo flameando, hermosa nuestra bandera, como la que se ve, la bandera del BAP Independencia, que tiene una bandera hermosa también que flamea cuando está surcando los mares y sobre todo el Mar de Grao. Entonces, desde ahí hay una decadencia esa es la identidad. Hay una decadencia de nuestra identidad. Nos hemos abocado al pleito menudo de las redes, que si el tren, que si no el tren, que si el otro de aquí, que el de allá, y nos hemos olvidado de que esta es una fiesta nacional, que nos identifica a todos como peruanos, seamos de Cusco, de Cajamarca, de Iquitos, de Loreto, de Huancayo, de Mobo, de donde sea, que nos identifica a todos como peruanos, y eso se ha perdido, y eso de verdaderamente es triste, y da tristeza, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Los símbolos patrios, ¿no? Los símbolos patrios, hace poco había una discusión por una ley, y claro, yo entiendo que hay mucha gente que quisiera vestirse de una manera, pero los símbolos patrios no están para vestirse, están para estar como símbolos patrios con el debido respeto. Y claro, las modas hoy día lamentablemente nos llevan hacia otro lado. Hay otros países que han dejado que sus símbolos patrios sean parte de vestimentas, pero yo sí creo que al margen si uno se viste de una manera u otra con el escudo, ¿no? O los colores, o si la escarapela, o si el escudo nacional, creo que lo más importante es que todos tengamos conciencia de que eso es el símbolo de la patria y uno lo tiene que llevar con dignidad y respeto, finalmente.
en donde se tiene que llevar, ¿no? Y no solamente por un tema de moda, porque queda bien en un estampado. O sea, la discusión es más allá si va en un estampado o no, sino qué estamos haciendo con los símbolos patrios. Claro, creo que por ahí va el tema, ¿no? La cosa es que hay algunas cosas que nos identifican a todos los peruanos como peruanos, ¿no es cierto? ¡Achu Pichu! Soy peruano, ¿no es cierto? Pisco sour. Soy peruano. El ceviche, soy peruano. Ahora el pollo a la brasa, soy peruano, ¿no es cierto? Pero deberían haber más cosas que nos identifiquen como peruanos, ¿no es cierto? La vicuña es peruana. La alpaca es peruana. El árbol de la quinoa es peruano. La cornucopia, ¿qué es eso? Dios mío, nadie sabe. No, el símbolo de la riqueza es peruano y está en nuestro escudo. O sea, es decir, la fiesta patria debe ser una fiesta que nos introduzca más en este sentimiento de identidad, en la cual la única diferencia que existe entre los peruanos es que algunos viven en algún sitio lejos de los otros, o algunos tienen mejores posibilidades económicas que otros tienen más educación que otros. Todas esas cosas se pueden mejorar y se pueden revertir, precisamente tratando de ser más unidos, trabajar mejor para la educación, trabajar mejor para la salud, trabajar mejor, pero eso nos tiene que identificar. Tiene que haber una sumatoria de efectos, ¿no es cierto? Un común denominador, y ese común denominador son nuestros símbolos patrios, en la cual nosotros vemos nuestra bandera y la saludamos, nos ponemos nuestra banderita porque estamos en fiestas patrias o porque queremos sentirnos peruanos, nos ponemos nuestra carapela, marchamos al son de los peruanos pasan y nos identificamos con nuestras Fuerzas Armadas porque son parte de esa identificación, ese identitario que es nuestra nación peruana, ¿no es cierto? Mientras que todas las fuerzas que son apátridas tratan de desconocerlos, malbaratearlos, convertirlos en franela, ¿no? Convertirlos en nada, porque para ellos todo aquello que une a las personas es una cosa que va en contra de esas ideologías extranjerizantes y esas ideologías que no tienen sentido de patria, que no tienen sentido de nación. Todas esas ideologías internacionales en que todos somos iguales porque somos iguales, y eso, como decía alguien, eso no es así. Así que ese trabajo es el trabajo que tiene que ser en la escuela. El déficit que tenemos nosotros de nuestros profesores comprometidos con la identidad nacional es terrible, que están pues ideologizados con este sindicato clasista, ¿no? Que lo único que busca no enseñar, que lo único que busca es disociar para que cada día los peruanos estemos más desunidos. Divide y reinarás, ¿no? Para que nos ahoguemos en nuestras contradicciones, es decir, para estimular las contradicciones, que eso es lo que buscan estas ideologías de tipo marxista o marxistoide, que se han colado en todos estos grupos que son ecologistas, que son igualitarios, ¿no? Que la ideología de género no existe, que todos somos iguales, que el perro, el gato, si tú te sientes que eres un caballo, si tú piensas que eres un cisne, un pato, bueno, ya, no importa, no, sí importa. Sí importa porque los humanos somos la perfección de la creación. Y aquí hay una cosa que es importantísima. Ni el animal más inteligente, el delfín, por ejemplo, se iguala a los humanos. Nosotros hemos superado a todos nuestros congéneres que son de la misma estirpe de donde venimos. Los hemos superado a todos y por lo tanto debemos de cuidar esa circunstancia de que somos la especie privilegiada que tiene que manejar este mundo de manera en la cual nos cuidemos todos como seres humanos. Y la mejor forma de eso, Sergio, la mejor forma de unirnos es reconociendo nuestras nacionalidades y en el caso del Perú reconociendo que somos peruanos para buscar juntos solucionar los problemas que tenemos, educación, salud, trabajo y muchas otras cosas más, y dejando de lado todo lo que nos desune. La fiesta patria es una fiesta que une, que nos encuentra
a todos los peruanos. Y eso se ha perdido. Se ha perdido. Y eso de ahí hay que recuperarlo. Y eso depende de los gobernantes, Sergio. Eso depende del presidente, en este caso la presidenta, el primer ministro, el ministro. Todos deberían de estar estimulados haciendo los festejos de fiestas patrias. ¿En qué están los ministros? Ni sabemos. Ni sabemos. Porque no hay ninguna actividad oficial de este gobierno, ni ninguna actividad concertada de este gobierno que busque que los peruanos nos sintamos en esta fecha estar más unidos, estar más juntos y sentirnos orgullosos de ser peruanos. Por supuesto que sí. Yo también creo que falta mucho de eso. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que las alcaldías distritales cumplen con su labor. Yo lo he visto en las noticias y por la experiencia en mi trabajo. Yo creo que, por ejemplo, todas hacen sus desfiles escolares. Y eso le da un espacio a un grupo de vecinos y a los escolares de cada lugar, porque claro, después se ven el desfile de 29, ¿no? Pero cada distrito, y hace poco he visto noticias de provincias, que todos, por ejemplo, todas esas cosas cumplen una labor y ojalá nunca se pierdan. Pero, por ejemplo, ¿qué está haciendo el Ministerio de Cultura, ¿no? Yo creo que podría tener la oportunidad de contratar o ver la manera de que los artistas vayan por todo el Perú a hacer conciertos, música criolla, música peruana, valses, boleros, es decir, rock también, ¿por qué no? Pero todo en un marco de fiestas patrias, ¿no? Claro, en un marco festivo. Festivo. Festivo, o sea, festivo porque tenemos que estar alegres de una circunstancia que siempre es la esperanza de un año mejor para la patria. Por supuesto. ¿No? Infortunadamente, y esto lo voy a decir a título absolutamente personal, nuestras fiestas patrias caen a mitad de un año, ¿no? Claro. Nuestras fiestas patrias debieron ser los primeros días del año para que nosotros podamos conciliar con el comienzo de un nuevo año. Pero bueno, pero es lo que tenemos. Y el 28 de julio es una fiesta jubilar que es todo el año siguiente que es la parte que tiene que ver con la gobernación o gobernabilidad del país, ¿no es cierto? Claro. Todo este año que viene, este 28 de julio, es el año previo al cambio de gobierno, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, hay toda una expectativa, pero aquí verdaderamente la gente está en absoluta apatía. Hay una apatía generalizada que tiene que ver con una falta de dirección de nuestros gobernantes. Por supuesto que sí. Bueno, y nos vamos metiendo a los temas y tenemos que recordar, tal vez, uno de los momentos más terribles que nos dejó la época del terrorismo, por la magnitud, también por la cantidad de muertos, fueron 25. Un 16 de julio de 1992, 500 kilos de anfo y dinamita dentro de un auto estallaron en la calle Tarata. Yo nunca había tenido la oportunidad de estar en una ceremonia. Hace pocos días tuve la oportunidad de estar en la ceremonia de Tarata, aquí en Miraflores. Y fue muy emocionante ver, por ejemplo, yo era niño, ver a la que en ese momento fue la niña símbolo de la paz, ¿no? La niña símbolo de la paz. Esta hija de unos comerciantes que tenían su puesto ahí en Tarata, que por la bomba había perdido las piernas, y en ese momento fue una noticia, una niña de 6, 7 años en ese momento, hoy convertida en una señora. Sí, claro. Exitosa, profesional, con maestría, con una familia. Y la pude ver y dije, wow, ya no solamente es el símbolo de la paz, digamos, de la paz que anhelábamos, sino también el símbolo de una generación que se repuso al terrorismo y que salió adelante, y yo me veo representado absolutamente en esta mujer de lucha, exitosa, y que al mismo tiempo ha podido superar todas las carencias
económicas que incluso podían tener sus padres para convertirse en una profesional, en las carencias que le dejó el atentado como persona para convertirse igual en una profesional, en una madre de familia. Y yo me emocioné mucho, la verdad, al verla. Fueron altos mandos de la policía como debe ser. Y estuvo el general Miyashiro, que fue un claro enemigo del terrorismo y que ayudó realmente a desactivar las células terroristas. Y muchos vecinos que aún viven ahí y que recordaban con tristeza, pero también con alegría de que ese tiempo malo que les tocó vivir a ellos pasó, ¿no? Y quería hacer esta pequeña reflexión porque realmente fue emocionante estar en una ceremonia así. No, claro, sí, o sea, el contexto es bien interesante porque se ha olvidado un poco todo lo que ha pasado en Tarata. Mira, probablemente esta ceremonia la hizo la municipalidad porque era una cuestión vecinal, pero la connotación que tuvo Tarata fue una connotación clave en la derrota al terrorismo. Claro. Fue clave porque fue un error terrible, por supuesto, para todos, porque hubo muchas pérdidas de vida, de este grupo genocida. Porque según ellos las condiciones se habían dado del famoso equilibrio estratégico, le llamaba el asesino Guzmán, ¿no? El asesino Guzmán. Entonces, este equilibrio estratégico se había dado porque hacía poco, vamos a situarnos en 1992, el 5 de abril de ese mismo año, Fujimori había dado el famoso autogolpe de Estado, que fue rechazado por casi todas las naciones que estaban colindantes y por mucha parte de la ciudadanía estaba conmocionada por este tema. Y Fujimori sintió que la cosa no le estaba saliendo bien y fue a la OEA a decir que iba a convocar a un Congreso Constituyente Democrático. Pero la situación no le estaba yendo bien a Fujimori desde el punto de vista político, y entonces se equivocó el asesino Guzmán y dijo: este es el momento de asestarle el golpe con el cual se van a quebrar los limeños. E hicieron esta barbaridad. Esta barbaridad significó que los limeños despertaron de su letargo y se generó una ola de rechazo tal, ¿no? Tal rechazo, y se generó un esfuerzo enorme del GEIN que ya funcionaba, ¿no? Que a los pocos meses, julio, agosto, septiembre, 2 meses después, el 11 de septiembre, lo capturan a Abimael Guzmán de ese mismo año. Claro. Esto fue rapidito nomás, es el famoso auge y la caída de este asesino, lo cual es una bendición. Claro. Ahora, el tema fue el atentado de Canal 2, hace unos meses antes. No, así es. Y el atentado de Tarata. Pero yo escuché una entrevista no a Miyashiro, sino al general de la GEIN también, al jefe del GEIN, a Benedicto Jiménez. Sí. A Benedicto Jiménez, que creo que está malito ahora, ¿no? Sí, claro. Sí. Benedicto un día dijo que una de las cosas que él le había quedado claro después de los atentados, que en ese momento mucha gente creía que Abimael Guzmán estaba en el monte, en las montañas, en la sierra, en la selva, escondido, era que la capacidad operativa de Sendero que había desplegado en Lima para los atentados, eso a él lo convence, de alguna manera, y por indicios que ellos ya tenían, que Abimael Guzmán estaba en Lima. Y ellos viran un poco su estrategia a empezar a hurgar en Lima, donde podía estar, y ahí justamente los atentados es los que le dan a ellos esa mirada distinta de que Abimael. Y ya venían los seguimientos y las cosas que ellos en un montón de reportajes han explicado, ¿no? Sí, mira, yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo ese día del atentado estaba de guardia en un hospital cercano a Tarata, ¿no?
Entonces estaba sentado en un sillón leyendo y en eso sentí El boom. claro, boom, y se movió. Se movió la. ¿Qué pasó? Entonces, dejamos algo ha pasado. Atentado, Sí, sí, atentado, ¿no? estábamos medio Entonces, acostumbrados, ¿no? llamé algo para que todo el mundo esté en su sitio. Y en eso suena el teléfono y me llama un amigo mío, médico, y ya fallecido, y me dice, Agustito, me dice, hermano, no te imaginas lo que ha pasado aquí en Tarata. Han volado Tarata, hay gente por todos lados, hay muertos, he visto personas tiradas colgando de un árbol, y estoy mandándolos todos al hospital. Entonces, ya, ok, gracias, ya me enteré, armamos todo el equipo de trabajo y nos fueron llegando, o sea, llegamos a atender alrededor de 150 personas, era un hospital pequeño, 150 personas, nuestra emergencia tenía 12 camas, ¿no? Para que veas la diferencia, atendimos a 150 personas, nos llegó una de las víctimas, un joven dentista de apellido Cava, ¿no? Fallecido, lo llevaban su padre y su hermano, y varias personas más fallecieron, pero le salvamos muchas vidas. Trabajamos sin parar durante hasta las 5, 6, 7, 8 de la mañana. Caminábamos por los pisos que se habían teñido de sangre, de rojo, ¿no? Era impresionante, y yo te digo, el silencio con el que trabajábamos, Sergio y amigos, era un silencio sepulcral, estábamos destrozados por dentro por lo que había sucedido, conmocionados emocional y sentimentalmente por esa circunstancia tan dolorosa, hombres, mujeres, niños, una niña murió en los brazos de su padre, la recibimos, fue terrible. Ese día, Sergio, yo llegué a mi casa, tenía a mis hijos pequeños de 10 años y les conté la historia. Y les conté lo que había pasado. Y ese día se comenzó a escribir una nueva historia en el repudio, en el rechazo, la condena y el trabajo activo de los peruanos para que ese terror desaparezca de nuestra patria, para que estos asesinos terminen como terminó Guzmán y como debieron terminar todos. Así que yo creo que ese sentimiento, que lo recuerdo muy vívidamente por las circunstancias que me tocó vivir, pero además que nos dio el convencimiento de que en ese momento la unión que se generó entre los limeños, en este caso, y todos los peruanos que también se solidarizaron con nosotros, aplastó al terror. Y eso es, y no tenemos que llegar a eso, Sergio. Claro. ¿No? Tenemos que juntarnos las voluntades de los peruanos para aplastar a la delincuencia, para aplastar a la extorsión, para aplastar a la criminalidad, para aplastar a la corrupción, para aplastar a la ignorancia, a la falta de educación, a la falta de salud, para aplastar todas esas lacras que nos persiguen a los peruanos, pero solo lo vamos a poder hacer juntos y si tenemos ese mismo sentimiento de que unidos somos una fuerza imparable, pero unidos, trabajando en conjunto, sabiendo de nuestras distancias y nuestras diferencias, pero sabiendo que si lo hacemos juntos hay un mañana mejor, como esa mañana de la niña símbolo, de ese momento que hoy día es una profesional y una mujer exitosa y comprometida con su patria. Entonces hay un trabajo que tenemos que hacer, que no se hace desde las escuelas, que no se hace desde el gobierno, que se hacen con muchas limitaciones en los gobiernos locales, pero ni los regionales se preocupan. Entonces hay un trabajo ahí, creo que esa reflexión de una circunstancia tan dura, tan tremenda, porque esto sucedió en el 92, de tantos años después. Sí, claro. No debería hacernos reflexionar de que todavía tenemos, como dijo Vallejo, aún nos queda, ahí tenemos mucho por hacer, ¿no? Tanto por hacer. Mucho. Y un saludo especial a todos los que perdieron la vida, no solo en ese atentado, sino en toda la guerra con el terrorismo, que fueron
muchos años. Sí, Muchos años. sí. Y se extendieron por muchos años más. No terminó con la caída de Abimael. No, porque después tuvimos el tema de la Embajada de Japón también, Sí. nos persiguió. Y después tenemos a Pedro Castillo. Pedro Castillo, perdón, es el efecto es el neosenderismo. Profesores absolutamente desvinculados con lo que es la educación, profesores que no tienen ningún sentido de patria, profesores que se han abandonado al sentido de darle, pues, no solamente educación, sino y principios y valores a los educandos. Entonces, hay todo un trabajo que hay que hacer. Bueno, y pasamos a el mismo día, el 16 de julio, también se recuerda y se celebra en la iglesia la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, que además aquí en Lima, por lo menos, es una celebración muy popular, Sí. sobre todo en Barrios Altos, porque ahí está el convento de las Carmelitas Descalzas, donde está la Virgen del Carmen, y que yo tengo el orgullo de haber ido desde muy chico, y el recuerdo también de las monjas carmelitas, que son las custodias de la Virgen del Carmen, y el escapulario de la Virgen del Carmen, que es tan venerado, digamos, en todo Barrios Altos y la Lima Antigua, ¿no? Así que es una tradición, la Virgen del Carmen, y queremos recordarla también En esta fecha tan en esta especial. fecha tan especial de recuerdos y de símbolos Así de es. la Lima antigua y que subsisten hasta ahora, por supuesto. De todas maneras, así que un honor a la Virgen del Carmen. Y después tenemos una batalla importante. Así es, que fue una continuidad porque se desarrolló entre el 23 y hasta el 26, pero en realidad el alto al fuego demoró hasta el 31. hasta el 31 de julio, ¿no? Sí, fue una batalla, digamos, larga por la cantidad de días. Se ¿no? llamó la batalla de Zarumilla. Así Y la es. batalla de Zarumilla porque se dio en todo lo que es la línea del río Zarumilla, Así que es. es el río que divide que son frontera entre Perú y Ecuador, ¿no es cierto? Correcto. Estamos hablando de 1941. Presidente Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche. Y Manuel Odría era comandante del ejército del Perú. Así es, él era el que comandaba todo el comando de operaciones de este general, ya era. Así es. ¿No? Y bueno, se dio esta batalla en medio de la famosa guerra del 41, y que también parte de esta guerra también nos trae al gran héroe de la aviación que hace poquito hemos podido celebrar, al gran José Abelardo Quiñones. Exacto. ¿Qué nos puedes contar de Zarumilla, de Quiñones, de Mira, esta guerra del 41? Yo creo que las hostilidades empiezan en los principios de julio, exactamente entre el 5 y el 6 de julio, ¿no? A orillas del río Zarumilla, que son atacados varios puestos peruanos y la policía, está Matapalos y varios puestos más, está el del Guásimo, varios puestos más, y la policía repele, después va el ejército y se entabla un conflicto que se generaliza y que termina el 31 de julio con una victoria peruana, pero muy, muy importante, ¿no? Todo lo que es la provincia del Oro se llega hasta prácticamente casi Guayaquil, donde interviene no solamente el ejército, la policía, sino la marina, que también colaboró en el bombardeo de varias ciudades y varias estaciones militares ecuatorianas, y la Fuerza Aérea Peruana, que hacía casi su debut en un conflicto con aviones modernos en esa época. Habían unos que estaban obsoletos, pero habían otros modernos, como un N-50, que era el que piloteaba Quiñones, ¿no?
y bueno, que fue una fuerza determinante en la guerra. Entonces, por aire, mar y tierra, ¿no? El ejército tenía unos tanques checoslovacos, teníamos 12 tanques checoslovacos, y entonces significó una superioridad no solo numérica, sino logística y de equipo y de material, y tenemos un ejército superior al enemigo, ¿no? Que nos permitió tener una victoria y no permitir que nuestro territorio sea mermado y cercenado. Posteriormente a eso vinieron las conversaciones de Río de Janeiro con el protocolo de Río de Janeiro y los garantes, Estados Unidos, Brasil y varios países más. Y se terminó eso en casi la demarcación total de la frontera con Ecuador, faltando unos kilómetros pocos que estaban precisamente en la parte de la jungla, a las alturas del Cenepa, que después desencadenó la guerra del Cenepa más adelante en los años 90. Pero esta guerra es importante, Sergio, porque demuestra que un ejército no solamente debe estar bien preparado en cuanto a lo que significa su preparación física y las tácticas, sino en equipo, en armamento. Y eso es lo que nosotros queremos para el ejército peruano y para las Fuerzas Armadas peruanas. Yo creo que si nosotros tenemos un especial reconocimiento por nuestras Fuerzas Armadas que están hoy día en menoscabo total, ¿no? La Fuerza Aérea tiene aviones muy, muy, muy desgastados, ya no es un secreto, nuestra Fuerza Aérea... Bueno, están en un proceso de compra ahora, ¿no? Felizmente están en un proceso de compra, y lo mismo con nuestra Marina, y se están haciendo todos los esfuerzos por volver a tener unas Fuerzas Armadas que garanticen la seguridad nacional. En las actuales circunstancias nosotros no podemos eliminar ninguna posibilidad. Tenemos Bolivia, ojo Sergio, en Bolivia, Irán es muy fuerte en Bolivia. Y yo te puedo asegurar por los informes que yo conozco que Bolivia está siendo armada por Irán. O sea, hay una gran penetración iraní en Bolivia. Mucho ojo, esto trae gran preocupación. Y nosotros tenemos también una frontera con Colombia. Ojo, y Colombia ahora está en manos de una persona que no está bien de la cabeza, un señor que se apellida Petro, y cualquier cosa puede suceder con estas personas, estas gentes en un momento determinado, y no le está yendo bien a ese señor en su gobierno. Entonces, tenemos que tener unas fuerzas que garanticen la seguridad nacional, ¿no? Entonces, es importante que tengamos unas Fuerzas Armadas disuasivas, ¿no? Que también ayudan, porque las Fuerzas Armadas de nuestro Perú ayudan y coayudan también con muchas cosas en llevar asistencia a los pueblos que lo necesitan. Por supuesto que ¿no? sí. La FAB con los vuelos cívicos, la Marina con toda la fuerza fluvial y también el traslado de muchas cosas que se necesitan a través de los buques de la Armada en la costa. O sea, hay todo un trabajo, la Fuerza Aérea con helicópteros y aviones para lo que es en la sierra y la selva. Bueno, hace poco escuché una noticia justamente del alcalde de Lima que estaba volviendo a, no sé si contratar o a través de un convenio, a traer al ejército a hacer obras. Obras por impuestos. Sí, para que puedan... y eso traía dos beneficios. Rompía todo un tema de las mafias, de construcción civil y todo este tema de violencia que se acerca cada vez que alguien hace una obra en general. Y porque ya saben que es el ejército, ya no se meten. En primer lugar, un tema de seguridad. Y en segundo lugar, también un tema de que las Fuerzas Armadas, que fue una cosa genial en la época de Fujimori, creo yo, que acercaron a la gente y a las Fuerzas Armadas, porque no solamente los veían pasar y que los cuidaban, sino los ayudaban en la refacción de sus carreteras, de sus pistas, de todos los pueblos, ¿no? Eso creo que yo tengo entendido de que parte de lo que es la continuidad de la obra del Paseo de la República la han hecho con Fuerzas Armadas y me parece con certificación posterior que parte de Ramiro Prialé también se ha hecho así. Sí, correcto. ¿No? Entonces hay todo un esfuerzo y yo creo que en ese esfuerzo hay que aplaudir al alcalde
actual de Lima, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Más allá de cualquier mezquindad política que no debería existir, ¿no? Las cosas que se hacen bien, se hacen bien. Estamos hablando de gestión, no de política. Así es, ¿no? Entonces Sí. es muy importante que... claro. Y esto de aquí, pues, acerca más a las Fuerzas Armadas. Y yo sé, porque yo he estado una vez en el vecino país del sur, donde las Fuerzas Armadas del vecino país del sur hacen festivales y llevan todo su armamento y su logística con todos sus camiones, con todos sus equipamiento en los centros comerciales. Claro. Los centros comerciales, y ahí están, y le enseñan a la gente videos, y están sus soldados llenos, así como si fueran Robocop, qué sé yo. Y nosotros también lo tenemos. Y tenemos que acercar a nuestras Fuerzas Armadas más a nuestra población, porque las Fuerzas Armadas es el pueblo armado. O sea, ahí están nuestros soldados, son parte del pueblo del Perú, ese que es la nación en servicio de seguridad nacional. Así que eso es muy importante, así que eso tiene que trabajarse, por ejemplo, un próximo gobierno, ¿no? No solamente tener gestión para hacer muchas cosas, sino para comprometer a muchos peruanos a trabajar juntos para un país mejor. Por supuesto que sí. Y bueno, y la fecha de las fuerzas de la FAP como institución también es el mismo día de Exacto. José Abelardo Quiñones. Así que un saludo también para la FAP. Además, tú eres parte de la familia de la FAP de alguna manera. Así es, historia, bueno, ¿no? yo el hospital en que yo estaba, Claro. ese 16 de julio, era el hospital de la Fuerza Aérea, ¿no? Que estaba cerca a Tarata. Claro. Esto, muchos años en la FAP, tengo muchos amigos en la Fuerza Aérea, tengo mucho cariño en la Fuerza Aérea, y creo que como a todas las Fuerzas Armadas, pero claro, cuando uno ha sido parte de una institución, Ligado. yo he sido un médico civil, no he sido médico militar, pero les tengo mucho cariño a la Fuerza Aérea, que en un momento fui un integrante muy comprometido con la Fuerza Aérea del Perú. Así que un saludo y un feliz día para todos ellos. Por supuesto que sí. Y bueno, nos vamos obviamente a recordar el 28 de julio, que estamos muy próximos, pero quisiera hablar de un poco de las tradiciones de 28 de julio. Ajá, muy interesante. Las tradiciones de 28 de julio. A ver, 28 de julio para mí es como levantarme y ver el Te Deum, ¿no? Ok, En televisión. Una sola vez en mi vida tuve la oportunidad de ir. Pero por televisión me encanta verlo. Me encanta ver cuando sale el presidente, cuando lo reciben, los cañonazos, es un poco, ¿no? Después, bueno, el presidente se va hacia el Congreso, ¿no? Primero se va a Palacio, se reúne con sus ministros y después toman desayuno con los ministros. Sí, toman desayuno. Y después he visto caminando, he visto en auto, he visto con resguardo, sin resguardo, con la gente, sin la gente. Pero es interesante esa ida al Congreso. Después está el mensaje 28 de julio, tan esperado. Y después el 29, que es la gran parada militar, que es la otra gran actividad que se hace en 28 de julio. Y eso es un poco las tradiciones. Y la gran parada militar que dura eterna, ¿no? Yo me levanto a las 6 de la mañana religiosamente y prendo la televisión y ya están ahí la llegada de uno, de otro y no sé qué, hasta que empieza la parada militar y desfila, pues, bueno, todas las Fuerzas Armadas, la sociedad civil, en fin. Y para mí es muy emocionante. La verdad, nunca he ido a una parada militar, no he tenido la oportunidad de ir, pero siempre estoy pendiente de esas actividades. ¿Qué más es 28 de julio además de esas actividades? ¿O qué me puedes comentar de un poco de las actividades que son tradicionales de 28 de julio? Bueno, es una fiesta familiar. Es una fiesta familiar, ¿no? Porque el mensaje a la nación, ¿no? Que generalmente vamos a recordar el último mensaje que fue el de la Presidenta de la República, que nos tuvo como 5 horas leyendo, que no debería ser así, ¿no? Hay una disposición nueva, ¿no?
que el presidente de la República tiene que leer el mensaje. O sea, ya no, ¿Antes no se leía? No. me acuerdo. El mensaje daba los lineamientos, o sea, Belaúnde, poético, y decía pues muchas cosas. Alan García en los mensajes te mandaba todas las cosas que iba a hacer y de sorpresa. Yo me acuerdo muy bien del mensaje a la Nación de Alan García en el año 86, 87 creo que fue, ¿Ya? de la estatización de la banca. Ah, claro, eran las grandes... Las grandes sorpresas. Noticias, ¿no? Las grandes sorpresas las hacía Alan García. Los grandes anuncios. Claro, ¿no? Entonces, por eso era muy esperado, ¿no es cierto? Ya. Pero después, precisamente por esas cosas, creo, se dispuso que el mensaje tenga que leerse. Entonces, te leen un mamotreto de este tamaño y te leen, pues, yo creo que eso debería de ser... Como pasando de ministerio a ministerio. Nadie lo escucha así. O sea, yo Sí, creo... A ver, un mensaje de 5 horas creo que... No, el mensaje tiene que ser un resumen. Si bien es cierto, tiene que leerlo, ¿no? Pero Ahora, la idea del mensaje de la Nación que es dar cuenta, ¿no? claro, dar cuenta de lo que ha hecho y también proyectar. y proyectarse, ¿no? Pero puede ser un resumen, ¿no? Muy apretado. Y yo creo que lo que más espera la gente es qué vas a hacer. Los grandes anuncios. Claro, los grandes cambios, anuncios. ¿no? Entonces por eso es una fiesta familiar. Entonces todos están en la televisión prendidos viendo el mensaje. Y luego de eso es el almuerzo, ¿no? El almuerzo en familia, ¿no? Bueno, ahora la gente compra almuerzo, pero sí. Generalmente, y se había mucho en una época, el almuerzo, como el desayuno era mucho con tamales, con humitas, chicharrón, salchicha de guacho, o sea, Bueno, la comida peruana siempre presente. Muy criollo, pues, claro. ¿no? Y el almuerzo también era una fiesta criolla, pues ceviche, lomo saltado, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el 28. Generalmente después uno se iba a dar una vuelta al parque, la gente salía a pasear, ¿no? Pues era muy familiar, era una fiesta muy familiar. Y el 29, tuve la suerte de que vivía muy cerca en la avenida Brasil, ¿no? Entonces... Y yo podía salir y ver cuando ya llegaban, se estacionaban pues entre la Avenida de la Brasil y Avenida del Ejército. Entonces podíamos ver desde ahí cómo se estaban todos acantonados, se llaman los escuadrones de la policía, el ejército. Entonces, y después la parte más hermosa de el desfile militar era que pasaban los tanques. Claro. No, los tanques, espectacular. El tanque, pues no nuestros tanques, en una época nosotros tuvimos tanques Sherman de los americanos y después llegaron los famosos T-71, 91, no me acuerdo cuáles son, rusos, tremendos tanques, era toda una que te daba una sensación de seguridad. De qué bien están nuestras Fuerzas Armadas, decía qué preparación, qué tal equipamiento. Entonces uno sentía una seguridad y un orgullo. O sea, lo que te dejaban después del 28 y el 29 era el orgullo de ser peruano. Claro, un poco, justo quería llegar a eso, ¿no? Justo por eso te preguntaba que todas estas tradiciones que felizmente todavía se conservan, se difunden. Y esto del almuerzo familiar y todo esto, yo me acuerdo mucho mi abuelo que se preparaba sus platos y si no era el escabeche, la ocopa y no sé qué y no sé cuántos. Ojalá no se pierdan y ojalá se sigan manteniendo y que la gente en general tome conciencia de que las tradiciones del Te Deum, del mensaje a la nación, del desfile militar y todo sea parte de esa fiesta de orgullo nacional. Así es, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que eso es importante, por eso recordarla, ¿no? Y por yo creo que al final las fiestas patrias es una fiesta de conciliación y reconciliación entre los peruanos. Es un momento en el cual debemos dejar de lado todo aquello que nos desune y estar detrás de todo aquello que nos une, que nos hace ser hijos de esta tierra y pues hacer algo para dejar una herencia a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? ¿Y hay algunas tradiciones que se han perdido? ¿Tú crees?
Bueno, todavía el embanderamiento más o menos todavía existe, se da, ¿no? Se da. Yo creo que eso todavía, aunque ya nadie se preocupa porque estén embanderados o no, la verdad que no veo que los municipios sean muy proclives a eso. Se sacan ¿no? ordenanzas y Sí, pero no hay sanciones, pues. Ya no se sanciona a nadie que no, si quiere la pone, si quiere no la pone. Entonces, sí, yo creo que el embanderamiento debería de ser pero mucho más estimulado. Claro, también falta un poco de fiesta, ¿no? Falta un poco de no sé, de sacar un poco la gente a la calle, de que se note un poco Yo lo único, lo que tiene que haber es que este sentimiento en los gobiernos locales debe hacer que, con participación de la policía y nuestras Fuerzas Armadas, que previo al 28 de julio, entre el 28 de junio y el 28 de julio, antes de eso, bueno, las Fuerzas Armadas se acantonan para su desfile, debe haber mucha participación y muchas ceremonias cívico-patrióticas en todos los distritos. Van. Sí, bueno. Sí, yo soy consciente de que van. Se les invita y van. Sí. Antes de, si en los gobiernos locales hacen la ceremonia antes del 15, claro. Van. Sí, nosotros hemos tenido también en nuestra época mucha participación. Sí, van. Y eso hay que mantener. Pero es importante que vayan, porque van con las bandas, van con... Sí. Hay que moverse un poco, todo, pero van. Sí, eso es importante. Ellos no deben perder ese contacto. También depende mucho de ellos, ¿no? Y de los comandos para que ellos no pierdan ese contacto con la población. Y la gente los está esperando, ¿ah? Y los espera con ansias. No, sí, claro. Hay un cariño intrínseco a nuestras Fuerzas Armadas. Sí. Y otra cosa, a mí una vez me llamó mucho la atención, y no sé, es una idea, ¿no? Mucha gente no puede ir al desfile porque, bueno, lo ve por televisión, se ve espectacular, pero yo recuerdo una vez que hicieron una cosa muy, muy bonita con el Señor de los Milagros. Mucha gente no tiene la oportunidad de ir en octubre al Señor de los Milagros, el recorrido es mucha gente, es pesado, hasta peligroso de repente, ¿no? O gente que no tiene costumbre de ir al centro de Lima. Yo me acuerdo que pusieron al anda del Señor de los Milagros, se lo pasaron en un camión y se lo llevaron por un recorrido por las calles, llegaron hasta La Molina, Surco, y para mí fue la primera vez que yo vi el anda del Señor de los Milagros. Yo nunca había ido a la procesión en el centro de Lima. ¿Por qué no hacer este tipo de descentralización de alguna manera durante 28 de julio, de llevar justamente eso, los tanques, los militares, los camiones, de alguna manera a diferentes puntos de la capital, para que la gente no solamente lo vea por televisión, sino en vivo e indirecto, que es espectacular? Me parece una excelente idea. Y ese tipo de cosas, de descentralizar, de llevar al lugar, yo creo que le haría mucho bien para volver a inflarnos de ese sentido patrio y de fiesta, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sería una gran cosa y no creo que en este gobierno, pero sí debería de ser, por ejemplo, que el presidente o la presidenta de la República participe en esas cosas descentralizadas, que vaya y esté ahí, ¿no? Que comparta con sus ciudadanos. Al final de cuentas, el presidente es un ciudadano más, ¿no? O sea, tiene, claro, por supuesto, personifica a la nación, tiene un estatus, pero tiene también que tener un contacto directo con su ciudadanía, con sus conciudadanos. Y bueno, lanzamos la idea para el próximo presidente que venga, que logre tener ese contacto, y la Fiesta Patrias es una oportunidad fabulosa, ¿no? Que participe en alguna serenata, que cante, ¿no? Que esté ahí la ceremonia, que esté el presidente. Mira, con ocasión del jubileo de la reina, la mamá del rey de Inglaterra, ¿no de la reina Isabel II, que fue 50 que fue en 50, 75, porque cumplió... Sí, mucho más 50, ¿no? Sí, gobernó, creo que sigue gobernando todavía. Pero bueno, lo que hubo con ocasión del jubileo, que yo vi por televisión, no estuve ahí, y que todavía está en YouTube, hay que buscarlo. El 50 y después el 75 participaron
era un concierto enorme, estaba Elton John, sí, estaba sí, sí. Tom Jones, estaban todos los artistas cantando y después se presentó la reina y el príncipe heredero y todos cantaron Dios salve al rey, y hay una canción emblemática que tienen ellos y no te imaginas cómo estaba. Muchos de ustedes conocen todo lo que está pues en el Palacio de Buckingham, todo lo que están ahí todo lo que es esa parte que son jardines, que son enormes, es un parque enorme, lleno de gente, ¿no? Sí, bramando de gente para celebrar el jubileo de su reina. Nosotros el jubileo lo tenemos en nuestras fiestas patrias, claro, ¿no es cierto? Y los 200 años fueron muy complicados porque estábamos saliendo de la pandemia, pero podríamos hacer eso y el presidente, la presidenta o quien le toque ser nuestro próximo gobernante debería de estar ahí y yo el último presidente que fue un poco más afín a esas cosas fue Alan García, que le encantaba cantar, ¿no? Sí. Y no cantaba mal, dicho sea de paso, ¿no? Le gustaba cantar con el Sambo Cabero, que era su causa, su yunta. Sí. Pero esas cosas animan a una nación. El presidente no puede estar en un pedestal porque no lo es, pues no es un ciudadano. Bueno, ¿no? Hay dos políticos que tenían esa, digamos, esa costumbre criollona, ¿no? Uno era Andrade. Claro, el gordo era criollazo. Criollo, yo recuerdo haber... Cantaba mal, pero era criollo. Sí. Y siempre estaba atrás de las tradiciones de Lima, como alcalde de Lima. Sí. Se mudó a Lima. Sí, vivió en el centro de Lima. Sí, me acuerdo. Sí. Y bueno, el otro era Alan García, ¿no? Sí, claro. Que tenía esa parte, sabía pues, moverse entre la política y lo humano también, ¿no? Sí, Pero ha sido el único presidente, ¿eh? Sí, ¿no? Belaúnde era más ceremonioso, más ceremonioso, muy un gentleman, pero está ¿no? Un gentleman, no estaba ahí, ¿no? Muy apreciado, muy querido. Y Fujimori sí, pero no era... Pasa que Fujimori era parco, pues, ¿no? Personalmente era bastante parco, muy serio, ¿no? Sí, ¿no? Y era bien japonés en eso. Era, claro, pues entonces tú lo veías y más parecía que era el ¿cómo se llama? Emperador de Japón, ¿no? ¿Cierto? El Ponja, ¿no? Sí. Entonces no era criollo. No, después ni Manuel Prado, ni... ¿Y el gobierno militar tampoco? No. ¿Eran militarones, así? No, Velasco era recontra parco. Si Velasco dicen que sacaba la pistola para hacerlo a los consejos de ministros, llevaba su revólver y lo sacaba. ¿No? Y Morales Bermúdez, cuando no estaba... Él era el presidente del flujo y el reflujo. Claro, le gustaba el flujo y el reflujo. Pero él era militar, pues eran militares, no tenían eso. Morales Bermúdez no se sacaba el uniforme ni para dormir, creo. ¿Ya? Claro. Y entonces Ollanta también era muy parco. Sí. Bueno, y mira, y su mujer no era carismática en ese sentido. Sí, en el sentido de que criolla, o sea, cercana a la gente, no era más... Sí. Más distante. O sea, distante. Esas personas... Y eso le hace daño a la democracia, le hace daño porque necesitamos presidentes comprometidos que no solamente salgan, por eso me da cólera, Sergio, cuando salen todos se ponen el chullo, se ponen todos los trajes típicos cuando están de candidatos. Después cuando son presidentes, ¡ay, fucha! No se cambian los ternitos, se los mandan a hacer bien bonitos, las mujeres se ponen sus trajes chéveres, salen en cosas, se alejan de lo que fueron en candidatos, son absolutamente, eso es una hipocresía, ¿no? O sea, y eso también es condenable. O sea, no es para que te den el voto. Nosotros necesitamos presidentes que sinceramente sean cercanos al pueblo. ¿Cierto? Son los que te dan el voto para que conozcas también las cosas que ellos necesitan, estar más cerca de la ciudadanía. Por eso te digo, Alan García fue el más cercano. No en su primer gobierno, porque su primer gobierno él vivía, su primer gobierno fue nefasto, pero vivía pensando en otra cosa. Su segundo gobierno fue mucho más cercano, fue mucho más, digamos, comprendió eso, aprendió de eso. Necesitamos ese tipo de gobernantes. Sí, claro que sí. Necesitamos porque esta
peruanización que necesitamos, que el Perú se tiene que peruanizar, necesita gente que la conduzca, ¿no? Hay que conducir el proceso de peruanización, y eso es una chamba que le toca a los presidentes, a los gobernantes. Totalmente. Así que hay chamba por hacer. Bueno, ya llegamos a nuestro fin. Llegamos a nuestro fin, y de aquí le deseamos a todos que pasen unas felices fiestas patrias. Un gran abrazo, así que vayan al Te Deum, que Sergio va a estar ahí, ¿no? Vayan al Congreso, no se puede ir, pero con invitación. Véanlo por tele, pero esperemos que no haya ningún anuncio así rocambolesco. Veamos nuestra parada militar, sintámonos orgullosos de ser peruanos por eso, porque tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de seguir viviendo y de haber vivido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito Inca no solamente estuvo ahí, sino nos dio toda su sangre y todo su valor, y aquí estamos todos para seguir diciendo que vive el Perú. Un abrazo.